Estaba viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. Cerraba fuertemente los ojos con el deseo que al abrirlos todo esto pasara, pero la cruda realidad me está llevando a la locura. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Amarre con la Santa. Soy Yasmín, y lo que les voy a contar puede que parezca fuera de la realidad, pero en verdad me pasó, y hace algunos años me quedé sin empleo, y así anduve por un buen rato. Mi marido perdió la vida en un choque y quedé viuda a cargo de un hijo. Yo soy de provincia y mi familia se encuentra allá. La familia de mi esposo, en cuanto él faltó, me dieron la espalda, ya que nunca me quisieron, porque pensaban que yo era muy poca cosa para él. Es más, llegaron a decir que mi hijo no era de él. Pero bueno, yo anduve trabajando limpiando casas y empecé a sacar a mi hijo adelante. Me moví a un cuarto más pequeño en el centro de la ciudad. Todo el mundo decía que era una zona muy peligrosa, y en verdad que sí estaba así. Yo creo por eso cobraban tan baratas las rentas. Así estuve varios años, seguía con mi trabajo de limpiar casas, hasta que mi hijo entró a la secundaria y me las empecé a ver negras, ya que le pedían muchas cosas y no me alcanzaba. Hasta que una vecina me dijo que por qué no le entraba al comercio, que ella conocía a alguien, que al principio trabajas para él, pero después te daba las facilidades para que el puesto fuera tuyo. Sí me ilusioné bastante, pues sonaba muy alentador, así que decidí probar suerte, y sí, en verdad se vende muy bien. Oscar era muy ojo alegre, y con todas las que trabajábamos ahí, siempre nos estaba invitando a salir y a tomar. Varias salían con él, y después de un tiempo, buscaba cualquier pretexto para despedirlas. Yo ya tenía cerca de 2 años de estar trabajando, cuando le dije que sí iba a ser posible el que algún día tuviera mi propio puesto. Entonces me hizo una propuesta indecorosa, a lo que respondí que no, jamás me prestaría para eso. Lo único que él me contestó fue que no escupiera para arriba o me caería en la cara. Yo ya estaba pensando irme con una chica que me había ofrecido empleo en donde me pagaba un poco mejor, pero en esos días todo cambió. Empecé a ver a Oscar con otros ojos. De pronto ya no me parecía tan repulsivo, hasta se me hacía muy interesante. Al pasar el tiempo, acepté salir con él y pues comenzamos una relación. He de decirles que no fue como con las demás, ya que me dijo que conmigo quería hacer bien las cosas. Después de un par de semanas, me ofreció el irme a vivir con él. Gabriel, mi hijo, me cuestionó, ya que en el barrio se sabía que Oscar andaba en cuestiones de drogas y se entendía con personas muy peligrosas. Pero a mí de pronto eso no me interesaba. Lo único que quería es que estuviera conmigo. Así que le pedí a mi hijo que jamás se metiera en mi relación. Él es muy buen hijo, así que solo externó que se sentía muy preocupado por mí, ya que había cambiado demasiado. Pero yo seguí con el mismo comportamiento. Ya en su casa, todo empezó a cambiar, pues al principio nos trataba muy bien, a mí y a Gabriel, pero después todo le molestaba. Decía que en cuanto Gabriel terminara la secundaria se tenía que ir, y que ya tenía edad para trabajar con él. Yo al principio le decía que no, pero terminaba siempre haciendo lo que él decía, así que obligué a mi hijo a que después de la escuela se fuera a trabajar con Oscar. A mí ya no me dejaba salir a trabajar, decía que era su mujer, y no tenía por qué estarme exhibiendo en el puesto, así que casi siempre estaba encerrada, pero el estar con él ya era una necesidad. Había días en que decía que se tenía que ir por mercancía y no lo miraba toda una semana. Me sentía desesperada, no comía y dormía muy poco. Oscar, desde que yo lo conocí, era muy devoto a la Santa Muerte, y yo también me hice creyente. Cuando no estaba, Gabriel me pedía ya no ir más con él, pues decía que no estaba en un puesto, más bien estaba en una esquina entregando paquetes a varias personas. Pero yo le decía que Oscar nos mantenía y que él tenía que hacer lo que él le pidiera. Mi hijo me decía que quería que nos fuéramos solo él y yo, y de nuevo ser una familia, y créanme que me entraba una rabia
que casi lo golpeaba. De hecho, en varias ocasiones le di cachetadas. No me daba cuenta todo el sufrimiento por el que mi hijo estaba pasando. Varias de mis conocidas cuando salía al mercado me decían que por qué soportaba eso, y más que Oscar estuviera metiendo en malos pasos a mi hijo, pero en más de una ocasión terminé hasta los golpes con la gente que me hacía sus comentarios. Jamás me atreví a hacerle algún comentario de eso, porque sabía que reaccionaba muy violento y se marchaba de la casa por días y ya después me pegaba. Los malos tratos seguían. Todo llegó a su límite cuando a mi hijo lo detuvieron por posesión de narcóticos y narcomenudeo. Oscar pagó la fianza, pero mi hijo estuvo preso por cerca de 3 meses en un tutelar para menores. Eso ya hizo que muy en el fondo empezara a preguntarme el por qué soportaba todo eso, y más, que se metiera con mi hijo, que era lo que más quería en este mundo. Busqué ayuda en varias gentes, pero la mayoría son charlatanes. Hasta en la misma iglesia, pero me decían que eso no existe, que mejor viera a un psicólogo. En una de esas me encontré a Mayra, la vecina que me recomendó con Oscar, y para ese tiempo ya no trabajaban juntos. Ella al verme me preguntó que cómo estaba y comenzamos la plática. Me dijo después de escucharme que la perdonara, que en ese tiempo Oscar la tenía agarrada porque le debía mucho dinero de la droga que consumía su pareja y le pagaba una parte llevándole chavas para sus puestos, pero que cuando supo que yo me había ido a vivir con él, se sintió muy mal, ya que ella siempre me consideró una persona muy trabajadora, y me reveló que cuando ella le dijo que cómo había conseguido el que yo le hiciera caso, él le dijo que me había hecho un amarre con la Santa Muerte. Yo me quedé fría. Esa noticia me cayó como un balde de agua fría. La maldije, le dije hasta de lo que se iba a morir. Estuve por un rato llorando de rabia, tratando de entender todo lo que estaba pasando. Realmente yo no sabía nada de eso, solo era creyente de la Santa porque él lo era. Me sentí toda una tonta, y al verme más tranquila, Mayra siguió pidiéndome perdón, y me dijo que ella me podía llevar con una señora que ella conocía, que hacía trabajos de brujería y me podía ayudar. Yo le dije que sí, que ya sentía algo así, que ya hasta a la iglesia había ido pidiendo ayuda, pero que no me ayudaban. Así que me llevó con Saraí, la señora de la cual me había dicho. Cuando llegamos, le platicó Mayra todo lo que Oscar le dijo, y ella me limpió con unos amuletos, y me dijo que sí sentía ese fuerte trabajo a través de mi aura, pero que ya era de tiempo, y que me tenía sometida a su voluntad. Me comentó que un trabajo así es muy tardado el quitarlo, y que sería muy costoso, que si quería que empezara a hacerme las limpias y el despojo de la brujería. Ahora el problema era de dónde conseguiría ese dinero, pues Oscar solo me daba para la comida. Mayra se dispuso a ayudarme en todo, para expiar su alma y redimirse conmigo, pues se sentía culpable de lo que me estaba pasando. Yo aprovechaba los días en que sabía que Oscar no llegaría para ir con Saraí. Me limpiaba con hierbas, velas y sus amuletos. Yo terminaba muy exhausta, pero poco a poco me iba regresando la cordura y observaba que estaba funcionando. Me dijo que trabajar para quitar los trabajos de la Santa era muy complicado, pues ella siempre cumple con lo que le piden. Yo tenía que seguir fingiendo con Oscar, y por suerte, cuando mi hijo salió del tutelar de menores, él mismo dijo que por un tiempo no lo podría mandar a trabajar, que era mejor que ni saliera, en lo que se tranquilizaban las cosas. Le dije que por qué no lo mandaba al pueblo con mis padres. Él me dijo que sí y me dio el dinero, y nos fuimos. Después de muchos años, volví a ver a mis padres, les pedí ayuda y me la dieron con lágrimas en los ojos. Les platiqué lo que me estaba pasando, y mi mamá fue rápido a ver a la curandera del pueblo y me hizo algunas protecciones. Dejé a mi hijo con todo el dolor de mi corazón, pero sabía que por el momento esa era la mejor decisión que pude haber tomado, ya que lo saqué y alejé de ese mundo. Obviamente a Oscar le dije que iba a Oaxaca, pero no a qué parte, así que no sabía de dónde era mi familia. Regresé y seguí con esa farsa. Ya para ese tiempo estaba más liberada de ese amarre, gracias a las limpias y despojos que me hacía Saraí. Después de un tiempo estábamos en un hoyo, pues por más que trabajaba, decía que había una barrera muy fuerte y no la dejaba terminar el trabajo. Hasta que un día, limpiando, encontré una pequeña imagen de la Santa debajo del altar mayor que tenía Oscar. Jamás me había dado cuenta, ya que él era muy celoso con su altar y él lo limpiaba siempre.
junto a esa pequeña imagen estaba una vela con la forma de dos personas abrazándose. Era de color rojo. Tenía listones, cabello, una foto mía y una de él. Entendí de inmediato que ese era el amarre. Lo tomé sin importarme nada y se lo llevé de inmediato a Saraí. Cuando lo miró, me dijo que era lo que necesitaba para romper de una vez por todas ese amarre tan peligroso. Lo comenzó a trabajar y aparte me dio un líquido y unas oraciones para que se las pusiera en donde había encontrado el altar. Ella decía que no se estaba metiendo directamente con la santa o retándola, ya que es una fuerza muy poderosa que realmente muy pocas personas saben manejar y comprender. Solo me estaba liberando del trabajo. Todo lo hice al pie de la letra y por suerte, y gracias a Dios, Oscar ese día en la noche me dijo que tenía que salir hacia el norte, que se iba por 2 semanas o más. Ese era el momento para poder actuar a mis anchas sin el miedo de que descubriera que ya no estaba a su amarre. Fui con Saraí e hizo un ritual para destruir el trabajo. Primero cortó los listones con unas tijeras bañadas en agua bendita. Después quemó las fotos y los cabellos en un anafre pequeño con copal. Y por último, puso en una cazuelita de barro la vela y se fue derritiendo, siempre rodeada de oraciones y limpiándome con varias hierbas y siempre en sus manos sus amuletos de protección. En verdad, que sentí una tranquilidad muy grande cuando terminó de hacer todo eso. Me dijo que ya casi terminábamos, que solo un par de sesiones más y estaría bien. Tanto Mayra como Saraí me dijeron que me fuera de la ciudad, ya que Oscar no se quedaría así. Me buscaría para hacerme daño, ya que era una persona muy peligrosa y conocía a mucha gente igual, por lo que Saraí se apuró a hacerme la última limpia. Me pidió el último pago, pero no completábamos para pagarle. Mayra tampoco tenía dinero ya, pero recordé que él siempre tenía dinero en un cajón, y para mi buena fortuna, ahí había una fuerte cantidad. Lo tomé todo junto con mis cosas, ya que me dijo Saraí que no dejara nada con lo que me pudiera hacer más daño. Pasé con Mayra y le pedí que me llevara a pagarle a Saraí. Me despedí de ellas. Le pagué también todo lo que Mayra había gastado en mí y me fui al pueblo a reencontrarme con mi hijo y mi familia. Mantuve comunicación con Mayra y me dijo que cuando Oscar regresó andaba como loco buscándome y que ya todo el barrio sabía que había amenazado con que me encontraría y me iba a desaparecer. Pero como me lo dijo Saraí, él ya debía muchas y el karma le llegaría. Y así fue. Una madrugada lo encontraron baleado, sin vida en la esquina de su casa. No me hace feliz eso ni me alegra. Solo pienso que todo el mal que hizo en su vida por fin había sido cobrado. Yo mejor me quedé en el pueblo y con ese dinero puse un pequeño negocio y sigo sacando a mi familia adelante. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.